Fracaso total. Al presidente Gustavo Petro le quedó grande ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. El país arde y el mandatario poco o nada le importa. Su cabeza, corazón y mente está en la guerra de Israel con el grupo terrorista Hamas, y aunque no tiene jurisdicción en ese conflicto como sí lo tiene sobre lo que ocurre en el país que gobierna, se la pasa pontificando sobre la necesidad de que entre israelíes y palestinos se dejen de matar. Pero como siempre, no aporta soluciones, sino discursos vacíos para las redes sociales en su intento desesperado por graduarse de líder mundial. Es desolador, por decirlo menos. En el Cauca no paran los atentados, las bombas, el reclutamiento de menores, los ataques con drones, y hasta el papá de la vicepresidenta Francia Márquez sufrió en carne propia la violencia desatada en un episodio en el que no se supo exactamente qué fue lo que pasó. Mientras el país se desbarata y arde en el fuego de la violencia del narcotráfico, Petro se fue hasta Europa para mandar a decir desde allá que el viaje se acababa antes de tiempo porque en la conferencia de paz en Suiza no había ambiente para las progre pretensiones del líder intergaláctico. En realidad, al parecer, Petro o sus asesores entendieron que era una reunión de adultos que gobiernan el mundo y que llegar con discursos altisonantes, rimbombantes y cantinflescos no tenía sentido. Fue sabio no exponer al país a otra vergüenza. Mientras Petro regresaba del Eurotour 2024, la vicepresidenta Francia Márquez le exigía al gobierno potencia mundial de vida, del cual ella ocupa la segunda dignidad más importante, que hiciera algo por el Cauca. Solicitud que resulta de nuevo irrisoria e indignante, toda vez que la propia Márquez presidió en Popayán, Cauca, un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el pasado 20 de mayo, en medio de la ola de violencia del departamento en donde es oriunda la funcionaria. ¿No se acuerda la funcionaria de ese evento tan trascendental para su departamento? ¿Cuál fue el seguimiento que le hizo la vicepresidenta a las conclusiones de ese Consejo de Seguridad, del que parece no acordarse después de que en un atentado muriera un menor de edad de 12 años? Los niños que le importan a este gobierno son los de Gaza, pero los del Cauca importan 8 cuartos. La falta de responsabilidad de este gobierno llegó a su clímax cuando, en plena moción de censura en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, el funcionario tuvo la desfachatez de echarle la culpa de la situación del Cauca al gobierno de Iván Duque, que terminó hace 2 años. Pero no sorprende el descaro con el que los progres escurren el bulto y le achacan la culpa a los demás. Lo que realmente exaspera es que el sobradísimo senador Gustavo Petro dijo en campaña de 2022 que el gobierno de Duque era el peor de la historia y que él tenía la fórmula para resolver todos los problemas de la violencia. ¿Por qué no los ha resuelto y en cambio sí, todo ha empeorado? ¿Acaso no fue Petro el que prometió que la guerra con el ELN acabaría en los primeros 3 meses de su mandato? ¿Esa derrota también es culpa de Duque o de los medios de comunicación? La política de paz total es un fracaso total y por eso el propio presidente en mayo de 2023, anticipándose a su fiasco, le anunció al país que a él no le gustaba el nombre de paz total, que ese era otro invento más de la prensa. El cambio entregó a Colombia a la criminalidad. El ministro de Defensa afirmó que las disidencias y los grupos armados al margen de la ley han aprovechado los ceses al fuego para rearmarse y fortalecerse. ¿Qué esperaba el gobierno? Es difícil creer que después de que Petro confesó en 2022 que en efecto en las cárceles de Colombia su hermano estaba ofreciendo a los criminales perdón social a cambio de votos, este gobierno tuviera diseñada una estrategia de seguridad para proteger la vida de los colombianos. No fue así. De hecho, se inventaron un nuevo relato que difunde desde el presidente para abajo y es la absurda teoría de que la ola de la violencia en el suroccidente del país se debe a que supuestamente el Estado va ganando la guerra en contra de las estructuras criminales. El chiste se cuenta solo. Es una tragedia que Colombia esté al garete y que las Fuerzas Armadas hayan sido derrotadas al dejarlas premeditadamente encerradas en los cuarteles, mientras los criminales y narcotraficantes se pasean con total impunidad e inmunidad por el país como Pedro por su casa. Y mientras ocurre este desastre desde la Casa de Nariño, el al parecer desocupado presidente le impone a los colombianos que el sombrero de Carlos Pizarro, el criminal del M-19, ahora es patrimonio cultural nacional. Por un decreto le otorgan perdón social a ese criminal y reescriben la historia, como lo advertí, a las patadas.